Buenos días a todos. Mi nombre es Ricardo Román Cheuque, soy residente de primer año de dermatología del Hospital Puerta del Mar de Cádiz. En el día de hoy, jueves 10 de febrero, a las 8:20 de la mañana más o menos, hacen 11 grados, se pronostica un día despejado. El tema de hoy es trasplante de médula ósea en linfomas cutáneos de células T. Entonces, respecto a los trasplantes de médula ósea, el primer trasplante de ósea publicado fue en el 1957 por el doctor Donald Thomas. Respecto en particular al linfoma cutáneo de células T, se considera el único tratamiento con expectativa curativa en una patología que es considerada bastante compleja y tiene como una patología oncológica, tumoral, tiene un alto grado de mortalidad en su estadio avanzado. Y además existen distintas controversias respecto a cómo se maneja y en los últimos años, especialmente en relación a la inmunoterapia, han aparecido nuevos tratamientos que están en estudio y abren bastantes nuevas perspectivas respecto al tratamiento. Entonces, respecto a la micosis fungoide, al síndrome de Sézary, en los estadios avanzados, que me voy a enfocar en ellos porque son los que son susceptibles de trasplante de médula ósea, la supervivencia en los estadios más avanzados, la supervivencia a 5 años es bastante baja. A medida que va disminuyendo los estadios, va aumentando, como es normal en cualquier patología oncológica. Lo que busca y la revolución, entre comillas, que está generando el trasplante de médulas óseas es que están mejorando estas expectativas. Diversos estudios, este es un metaanálisis reciente hecho en Gran Bretaña el año pasado, mostró que tendría entre un 49 a un 59% de sobrevida global a 5 años posterior a un trasplante de médula ósea. Y de este total, un 36% sería sobrevida libre de enfermedad. También me pareció relevante destacar que en esta serie un 50% de los pacientes tuvieron recaída durante el primer año, cifra que suena bastante alarmante, pero enseguida vamos a ver que es bastante manejable y tiene bastante buenas perspectivas a futuro. Entonces, ¿cuándo ocupamos el trasplante de médula ósea? En general, en segunda línea, en estadios desde 2B hasta 3B, y ya en algunos casos en primera línea en estadios 4. En el caso del síndrome de Sézary, en general en segunda línea. Ahora, existen bastantes controversias. Hay controversias sobre el manejo de las recaídas, que lo vamos a ver enseguida, sobre cómo se acondiciona al paciente, es decir, cómo se prepara esa médula ósea para recibir este trasplante de células madre que son exógenas en general, que hay distintos regímenes. Previamente se usaba mucho la mieloablación, actualmente se ocupa la poliquimioterapia con busulfán, fludarabina y una inmunoglobulina antitimocito. Y ahora, en los últimos años está en estudio y hay hay algunos estudios que avalan y muestran mejores resultados con menor tasa de complicaciones peritrasplante y menor efecto de injerto versus welfare, que es la irradiación total linfática con la inmunoglobulina antitimocito, es decir, sin necesidad de una quimioterapia o una mieloablación completa. Respecto al manejo pretrasplante, también hay diversas alternativas y no hay una alternativa que esté demostrada que sea 100% mejor que la otra. Respecto a las nuevas terapias, el brentuximab en los linfomas cutáneos, que son CD30 positivos, ha mostrado buenas perspectivas con un manejo puente. Es decir, un paciente que está refractario a terapias previas y se define que va a ser susceptible de un trasplante de médula ósea, requiere que se haga un estudio de precompatibilidad y diversos estudios. En ese intertanto, se ha demostrado que el uso de brentuximab aumentaría la sobrevida. Ahora, lo mismo sucede con el alemtuzumab. El mogalizumab también hay estudios que demuestran efectividad,
Pero también hay un estudio reciente que muestra que podría aumentar la posibilidad de una reacción de de injerto contra huésped de tipo crónico. Eso es solamente un estudio, por lo tanto hay que continuar, faltan más estudios para poder afirmar con seguridad si es que ese efecto es o no es como se describe. Otra controversia es cuándo es el manejo óptimo para realizar el trasplante, si es de una alternativa precoz o una alternativa tardía. Enseguida vamos a ver que las últimas recomendaciones, en particular del grupo español de linfoma cutáneo, se están decantando por la alternativa precoz. Y también considerar que no todo paciente es candidato a un trasplante de médula ósea. Respecto a las recaídas, las recaídas posteriores al trasplante, alrededor de un 50% de las veces son manejables, digamos, con terapias locales o terapias escasamente invasivas. Por ejemplo, la reducción de la inmunosupresión y la administración de interferón alfa-2, que este es un estudio hecho en Suiza. Ahora, también hay estudios que han mostrado muy buena respuesta a la administración de linfocitos extraídos del donante, que el último estudio muestra que tendría incluso lograría una remisión del 50% de las recaídas post-trasplante de médula ósea. ¿Qué problemas tiene el trasplante de médula ósea? Bueno, son bastante lógicos. La inmunosupresión que viene asociada con la enfermedades oportunistas de todo tipo, la enfermedad de injerto contra huésped, que es aguda o crónica, y estas dos van de la mano con el aumento de morbilidad y mortalidad. Por lo tanto, las diversas guías recomiendan que la elección del paciente tiene que ser muy cuidadosa, idealmente pacientes jóvenes con un performance status aceptable, idealmente con una carga tumoral baja al momento, pero también que sean patologías que tengan un alto riesgo de progresión. Entonces, existen diversos índices que buscan evaluar el estado general del paciente, como el RTSI. En la guía española de linfoma cutáneo recomienda que el paciente haya pasado por menos de 3 terapias sistémicas previas, es decir, se enfoca en realizar el trasplante de médula ósea como una herramienta terapéutica precoz. Y es verdad que el estado previo de la enfermedad ha demostrado que también afecta el resultado y la supervivencia posterior al trasplante. Es decir, es muchísimo mejor la supervivencia posterior al trasplante si el paciente al momento de realizarlo está en remisión completa que si el paciente no está en remisión. Y existen algunos estudios respecto a qué tipo de trasplante se puede hacer, recordando que existe el trasplante autólogo del mismo paciente, el trasplante alogénico convencional, que es un paciente con los HLA idénticos, todos los 6 HLA, y existe el trasplante haploidéntico, que es solamente tiene un par de alelos HLA que son idénticos. ¿Qué es lo que pasa? Pasa que los estudios sobre la comparación entre el trasplante autólogo y el trasplante alogénico favorecen en general en todos los outcomes al trasplante alogénico. Ahora, el trasplante haploidéntico que se está investigando, ¿por qué? Por la búsqueda de tener mayor abanico de donantes posible. Los diversos estudios han demostrado que podría aumentar incluso la supervivencia a costa de aumentar, lógicamente, los efectos de injerto contra huésped, porque hay una menor compatibilidad. Pero estos efectos se está estudiando que en base a aumentos de la inmunosupresión o el uso de una quimioterapia post-trasplante podrían ser disminuidos manteniendo este aumento de la supervivencia. Esto también está en estudio. Entonces, tenemos un paciente con un estadio avanzado. Tenemos que saber si es elegible o no para este allotrasplante de médula ósea. Por lo tanto, los scores. ¿En qué estado está la enfermedad? ¿Está en un estado precoz? ¿Está en un estado avanzado? ¿Tiene alguna transformación histológica? ¿Es de tipo, se transformó a células grandes? O sea, se transformó
Es un fenotipo fenotrópico. Si decidimos que es un paciente que es un buen candidato para el trasplante de médula ósea, lo ideal es planificarlo de manera temprana, hasta 3 líneas de tratamiento sistémico previo. Hay que tener algunos cuidados con el mogalizumab, por ejemplo, con la enfermedad de Injerto contra huésped, con el alemtuzumab, si es que existe la positividad para citomegalovirus. Y también hay que considerar la vida media de los depredadores del linfocitos T. Pero, en general, son los factores que tenemos que considerar previo a realizar este trasplante. Y bueno, una sesión muy breve. Les recomiendo la guía multidisciplinar hecha el 2021. Participó también la Academia Española de Dermatología y Venerología. Está muy buena, está muy detallada. Hay elementos de anatomopatología. Está muy bien. ¿Vale? Y bueno, muchas gracias. Espero que les haya gustado.